La nieve había caído de la noche a la mañana, suave como flor tamizada, cubriendo el pueblo de St. Oldelm en un silencio apacible. Las campanas de la iglesia repicaron débilmente en la distancia, amortiguadas por el aire helado. Era la mañana de Navidad, y en los carriles reinaba el silencio, salvo por algún que otro crujido de las botas sobre el hielo y el ladrido de un terrier ansioso, liberado en la nieve. Dentro de la vicaría, un cálido resplandor emanaba del hogar, y la luz de las velas parpadeaba sobre la madera pulida. Una modesta reunión se había congregado en el salón. Tazas de té en mano, coronas de papel resbalando de las cabezas, y los paquetes apilados debajo del árbol con la paciencia de aquellos que esperan el ritual. La señorita Marple, acurrucada en un sillón cerca de la chimenea, tomó un sorbo de su té con gracia deliberada. Sus agujas de tejer estaban ociosas en su regazo, algo inusual, podría decirse, pero había algo en esta reunión particular que la hacía preferir el susurro silencioso de la observación al rítmico chasquido del hilo. «Comencemos, de acuerdo», dijo la señora Sarah Lexon, esposa del vicario, con voz alegre y una sonrisa brillante, pero un poco forzada. Dio una palmada. «Regalos antes del postre». Hubo murmullos de acuerdo mientras la primera caja pasaba a las manos del joven Timothy Cooper, el gran sobrino, de visita desde Devon. Sus ojos se ensancharon mientras desenvolvía un brillante tren de madera. «¡Qué precioso!», murmuró la señorita Marple, observando cómo él rodeaba la caja con gesto protector. Los demás siguieron. Pequeños regalos envueltos con sencillez, entregados de mano en mano. El señor Alfred Goldratt, el abogado jubilado, abrió un libro encuadernado en cuero. Agnes Guises, el ama de llaves de la vicaría, recibió un nuevo juego de moldes para hornear. Y entonces llegó el turno de la señora Orton Billingsley. No era del todo de la zona, ya que se había mudado a la cabaña del difunto coronel Derry tan solo 3 meses antes. Bien vestida, de mirada aguda y siempre justa, la señora Billingsley, algo distante, se había convertido rápidamente en objeto de leves especulaciones aldeanas. Desenvolvió una bufanda azul pálido, hecha a mano y tejida con esmero. «De mí», dijo Agnes en voz baja. «Me di cuenta de que caminas a menudo, y los vientos son fuertes cerca de los prados». «Gracias», respondió la señora Billingsley, con un tono neutro. Dobló la bufanda con lenta precisión, su expresión ilegible. La señorita Marple notó la pausa silenciosa que siguió, el tiempo justo para registrar un malestar. Luego desapareció, alisado con té recién hecho y otra ronda de risitas corteses. Pero el ambiente había cambiado, aunque solo fuera por un hilo. Más tarde, después de que los niños se hubieran ido a dormir y los invitados mayores se acomodaran en la conversación postcena, el tema, como siempre, giró hacia el estado del pueblo. «Por supuesto», dijo el señor Goldratt, «las vacaciones hacen que todo tipo de bichos vuelvan a aparecer. Vi llegar al viejo Martin Lennox por la estación esta semana. Se ve exactamente como su padre. Pobre alma. ¿No es Martin el que se escapó con la hija del tabaquero?», preguntó Sarah Lexon, frunciendo el ceño. «Ese era su hermano Peter», corrigió el señor Goldratt. «Martin se fue al norte, a Aberdeen, creo. Algún escándalo relacionado con una herencia y un testamento extraviado». La señora Billingsley removió su té. «Los pueblos pequeños siempre recuerdan esas cosas, ¿verdad?», dijo con una leve sonrisa. «No siempre para bien». «Bueno, aquí tenemos buena memoria», replicó la señorita Marple con voz suave. «Pero la memoria, como el té, puede nublarse fácilmente, especialmente cuando uno se olvida de colarlo adecuadamente». La sonrisa de la señora Billingsley flaqueó por medio segundo. «¡Qué poético!», dijo finalmente. Cuando la señorita Marple se puso de pie para marcharse, con un chal sobre un brazo, hizo una pausa en el estrecho pasillo donde colgaban los abrigos como siglos adormecidos. Agnes Guises estaba cerca, cepillando agujas de pino de la alfombra de entrada. «Una reunión encantadora», dijo la señorita Marple suavemente. Agnes sonrió levemente. «Cristo. Siempre se siente raro, ¿verdad? Como si todos intentaran no darse cuenta de lo que realmente pasa debajo del árbol». La señorita Marple soltó una risita ahogada. «La gente tiene la costumbre de envolver más que regalos en esta época del año». Al salir al fresco de la tarde, volvió a mirar la casita al otro lado del prado, la que pertenecía a la señora Billingsley.
El humo salía en espirales de la chimenea, pero no había huellas aún marcadas en el camino nevado hacia la puerta principal. Miss Marple tomó nota. Una pequeña observación. Ella siempre notaba lo que no estaba allí, tanto como lo que sí. A la mañana siguiente, el pueblo no despertó ante los vítores de la temporada, sino a la noticia de que la señora Billingsley había sido encontrada muerta en su cabaña, sola en su sillón, desplomada como un muñeco de trapo bajo una guirnalda que aún brillaba con oropel. El médico diagnosticó insuficiencia cardíaca. Al enterarse, la señorita Marple no dijo nada al principio, salvo que sus ojos, de un azul pálido y engañosamente suave, se estrecharon ligeramente mientras se volvía hacia su tostada fría y sin comer. Ella había visto a la señora Billingsley abrir sus regalos con una mano perfectamente firme el día anterior. Un corazón así, pensó, rara vez falla sin previo aviso. Y en St. Oldhelm, nada moría realmente de causas naturales, no sin razón. Las noticias corren rápido en St. Oldhelm, pero las malas noticias viajan aún más deprisa. A media mañana del día de San Esteban, la repentina muerte de la señora Billingsley había pasado por los carriles como el viento entre los servicios del cementerio. Se olvidó el correo de la mañana. Los huevos quedaron intactos. Las cortinas se movieron en todas las ventanas. No fue la muerte en sí lo que impactó, sino cuando sucedió. La Navidad apenas comenzaba a enfriarse en la estufa. Ah, la muerte en un pueblo es una cosa, pero una muerte durante la temporada de buena voluntad era algo completamente distinto. Indecoroso, desagradable, sospechoso. En la vicaría, la señora Lexon permaneció junto al inalámbrico, apenas capaz de concentrarse en el himno que sonaba de fondo. La leche de su té se había vuelto líquida y fría, y ella no se había dado cuenta. Era el corazón, dijo el médico, repitió ella por tercera vez. Simplemente se rindió. Me pregunto, murmuró la señorita Marple, no como un desafío, sino como un pensamiento expresado para sí misma. La señora Lexon se giró. No lo crees extraño, ¿verdad, Jane? Parecía estar perfectamente bien ayer. La señorita Marple no levantó la vista de su tejido. Lo estaba. Muy bien vestida, además. Ese tipo particular de bufanda si favorece el cuello. ¿Esa que le dio Agnes? Preguntó la señora Lexon, perpleja. Marple asintió levemente. Sí, azul, ¿verdad? Delicadas costuras, lana muy fina. Al final del callejón, en la librería de Golbrat, un lugar viejo y polvoriento con más libros de contabilidad que Veseyes, el propio abogado apenas había abierto las persianas cuando llegó el agente Reeve. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, señor, dijo el joven agente, con las mejillas sonrojadas por el frío. Rutina, ya sabe. Golbrat gruñó. Aquí no hay nada que revisar. Llevo haciendo inventario desde el amanecer. Por supuesto. Reeve se demoró un momento. Conocía a la señora Billingsley, ¿verdad? Conocía mejor a su marido. El coronel Derry me encargó brevemente su patrimonio cuando ella se mudó, dijo Golbrat, mirando por encima de sus gafas. ¿Qué es lo que realmente pregunta, agente? Reeve se movió, incómodo. El médico dice que fue el corazón, pero su ama de llaves, Doris, jura que la mujer no tenía dolencia alguna. Golbrat arqueó una ceja. Bueno, los corazones pueden fallar repentinamente, especialmente si hay causa. ¿Cómo por ejemplo? Preguntó Reeve, esperando que el abogado ofreciera más que conocimientos jurídicos. Golbrat bebió de su pipa. Como miedo, culpa o veneno. Pero no soy médico. A primera hora de la tarde, los aldeanos se habían reunido fuera de la frutería, la única tienda cálida con chismes fiables. Miss Marple pasó entre ellos con pasos silenciosos, escuchando más que hablando. Se veía pálida al final de la semana. Pensé, murmuró la señora Pennyweather. Tonterías, replicó la señora Harcourt, aferrándose a su bolso de hortalizas de raíz como a un escudo. Estaba fuera caminando todos los días antes del desayuno. Se mantenía apartada, añadió otra voz. Nunca decía mucho. Eso a menudo es señal de problemas, susurró otra. La señorita Marple continuó caminando, dejando que sus palabras la envolvieran como niebla. En las afueras del pueblo, más allá del viejo puente de piedra, se encontraba la casa rural Billingsley, modesta, limpia y ahora acordonada,
con un solo agente de policía haciendo guardia. No por seguridad, por supuesto, simplemente por procedimiento. La señorita Marple llegó justo cuando Agnes Guises también lo hizo. Ambas se detuvieron ante la puerta del jardín. «Yo le traje esa bufanda», dijo Agnes en silencio. Apenas me dio las gracias. Miss Marple hizo un sonido suave. No te dio las gracias porque no estaba acostumbrada a la amabilidad. Quienes esconden cosas no confían en los regalos. ¿Crees que se estaba escondiendo?, preguntó Agnes. La señorita Marple no respondió. En cambio, asintió hacia el alguacil. ¿Podríamos entrar un momento? El agente Reeve, al reconocerla, le dio un asentimiento dudoso. Solo la sala de estar, señorita Marple. Los inspectores aún no han llegado. El interior de la cabaña estaba dolorosamente ordenado. Bandeja de té intacta sobre el aparador. Cortinas entreabiertas. Un ligero aroma a lavanda aún se aferraba a los cojines. La mirada de la señorita Marple se posó en la bufanda, todavía alrededor del cuello de la señora Villinsley. Estaba ligeramente torcida, anudada de una manera que no encajaba con el resto de sus hábitos precisos. Sus ojos se dirigieron a la taza de té cercana, completa, intacta, con el lápiz labial ligeramente visible. Se volvió hacia Agnes. Ella no tomó su té. Quizás se enfermó antes de que pudiera, susurró Agnes. O quizás sabía que no debía hacerlo. Esa noche, mientras la señorita Marple estaba sentada en casa con una modesta bandeja de cena, reflexionó en silencio. Había dos tipos de muertes, las que tenían sentido y las que no. Esta no. La bufanda, el té intacto, la repentinidad de todo. Algo fallaba. Pero no era solo la muerte. Fue el día anterior, una reunión de conversación educada, de una civilidad que envolvía la incomodidad. Y ahora, una mujer muerta, sola, después de recibir un regalo hecho a mano. La señorita Marple recogió su labor de punto otra vez, una puntada, luego otra. Pensó en el estudio del vicario, en la conversación sobre Martin Lennox, y en la forma en que la señora Villinsley había hablado, no como alguien nuevo en los pueblos pequeños, sino como alguien cansado de ellos, alguien que sabía lo que significaba ser observado y mirar. Tendría que hablar con Doris, la ama de llaves. En silencio. Suavemente. La gente siempre decía más en sus silencios que en sus declaraciones, especialmente en pueblos como St. Oldhelm, donde todos se conocen y nadie conoce realmente la verdad. El inspector Nathan Ridley llegó con el tren del mediodía, y el frío que se colaba en su abrigo aún no se había sacudido sin el viento dorado. St. Oldhelm no tenía su ritmo habitual. Se dedicaba más al mercado, a pequeños robos, pero una sospechosa muerte en un pueblo engalanado para la Navidad, especialmente una con recién llegados recientes, requería la atención adecuada. El salón de la vicaría había sido requisado para los interrogatorios. Los Lexons, amables anfitriones como siempre, despejaron el espacio y prepararon una gran olla de té. A la señorita Marple le ofrecieron una taza, pero permaneció en silencio, tejiendo en mano, lo suficientemente cerca para oírlo todo, pero discreta como siempre. ¿Murió en la silla?, preguntó Ridley, pasando una página de su cuaderno. El agente reasintió. Dice el doctor, insuficiencia cardíaca, silenciosa, indolora, lo más probable. Pero es la bufanda, señor. ¿Una bufanda? Ridley vaciló. Anudada también, con fuerza. Miró hacia un lado, hacia la ama de llaves. Ella juró que nunca la había visto beber té a esas horas del día. La señora Villinsley evitaba la cafeína, dijo la mujer. Ah, murmuró Ridley. Miró hacia la señorita Marple. ¿Me está escuchando? No, señorita. Me resulta bastante útil escuchar, inspector, respondió con una suave sonrisa. Ridley emitió un pequeño gruñido. Hablaré a continuación con la ama de llaves. Doris Winch, ¿verdad? Está esperando en la cocina, dijo la señora Lexon, apareciendo en la puerta. Pobrecita, está muy nerviosa. Doris Winch tenía el aspecto de alguien acostumbrado al silencio. De dedos pálidos y voz lenta, se sentó en el borde de una silla, como una colegiala llamada a confesar. Parecía estar bien, murmuró Doris, incluso alegre. Dijo que iba a escribir una carta por la noche. ¿Una carta? Ridley se inclinó hacia adelante. ¿A quién? No dijo.
Solo pidió su pluma fuente y papel azul de la oficina. ¿La escribió? No lo sé, dijo Doris, con la mirada baja. Por la mañana, ya estaba lejos. La señorita Marple se removió. ¿Faltaba algún papel en la pila? Doris parpadeó. Ahora que lo menciona. Sí. Una hoja. Pero nunca encontré la carta. Ridley golpeó su bolígrafo contra la libreta. Tendremos que registrar la casa de nuevo, esta vez correctamente. Inspector, dijo la señorita Marple en voz baja. El té servido. La taza llena. Intacta. Él asintió. ¿Y el azúcar? Preguntó ella. Ridley frunció el ceño. No había azucarero en la bandeja. La señorita Marple reanudó su labor de tejer. Eso es interesante. Fuera de la vicaría, el aire frío se había vuelto más agudo. Los rumores se enroscaban alrededor de las puertas como humo de chimenea. Para cuando el inspector llegó a la librería de Galbraith, el abogado ya lo estaba esperando. Ah, dijo Galbraith, sin levantar la vista de su estante. Viene a preguntar por el testamento, supongo. Entonces hay testamento. Por supuesto, uno apropiado. Redactado en el momento en que compró la cabaña. Le dejó la mayor parte a una sobrina en Hampshire. ¿Alguien de la zona recibió algo? Galbraith se encogió de hombros. Lo de siempre, cachivaches, pequeñas donaciones testamentarias, 50 libras esterlinas para Agnes Guises. Ridley arqueó una ceja. ¿La ama de llaves? No, no, corrigió Galbraith, la cocinera de la vicaría. Los ojos del abogado brillaron tras sus gruesas gafas. Extraño, ¿verdad? La gente da a quienes menos lo notan. Da que pensar. Esa tarde, la señorita Marple visitó la panadería con el pretexto de comprar pan de ciruelas. La hija del panadero, Elsie Tabet, era una fuente conocida de detalles del pueblo, especialmente con sus grandes ojos y oídos curiosos. ¿Venía a menudo aquí la señora Billingsley, cariño? Preguntó. Elsie se encogió de hombros. Una vez a la semana, normalmente. Compraba las mismas cosas, pan de molde, crema de limón, excepto el jueves pasado. Parecía nerviosa. Ni siquiera pagó como es debido. Dejó un chelín y salió corriendo. Eso fue inusual. ¿Dijo algo más? Preguntó Marple. Sí, algo extraño, asintió Elsie. Dijo haber visto a alguien que no había visto en años. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron sobre el monedero en su bolso. ¿Dijo quién? No. Solo dijo que él no había cambiado ni un poco. Para la cena, el pueblo hervía en especulaciones. Debió de ser alguien de su pasado, dijo el señor Harcourt, haciendo girar el brandy en la parte de atrás del pub. ¿Por qué, si no, actuaría así de peculiar? Probablemente enfermó después de esa reunión. Ofreció a alguien más. Demasiada emoción. O a alguien no le gustó el regalo que recibió, murmuró una voz cerca del fuego. En una esquina, el agente Rip guardó silencio, la libreta sobre la rodilla. Las palabras resonaban en la mente de la señorita Marple. Gente que esconde los regalos, no confíes en ellos. Esa noche, la señorita Marple se sentó frente a su chimenea, su chal bien recogido. Dejó una taza de té medio llena sobre la mesa, intacta, no por otra razón que por hábito. La bufanda estaba anudada, apretadamente, de forma incómoda. La taza de té había estado llena, pero la señora Billingsley no tomaba cafeína, y sin embargo la bandeja había sido preparada como si lo fuera a hacer. Se había empezado a escribir una carta. Una hoja había desaparecido. Se reclinó en su silla, con los ojos suaves, llenos de reflexión. Alguien había visitado a la señora Billingsley esa noche. Alguien a quien no esperaba. Alguien que no dejó rastro, ni pensamiento. O eso creía. Pero cada acción delata intención, por tenue que sea. Y en pueblos como St. Alelm, siempre hay alguien mirando, alguien escuchando, y alguien que recuerda lo que otros olvidan. En la mañana del 27 de diciembre, el inspector Ridley había identificado a un sospechoso. No oficialmente, todavía no, pero en la forma silenciosa en que los agentes de policía rodean un aroma que consideran prometedor. Y en pueblos como St. Alelm, no tardó mucho en que un nombre se convirtiera en un susurro en cada lengua. Martin Lennox. Había regresado al pueblo justo antes de Navidad, visto por el portero en la estación y luego caminando rápidamente, pasando el cementerio en Nochebuena.
Un hombre ausente durante más de una década, reapareciendo justo antes de que una mujer, sin enfermedades conocidas, muriera sola en su sillón. Y, lo que era más conveniente, Martín una vez se había visto envuelto con la señora Billingsley, su sobrina, la misma que figuraba en su testamento. El inspector le pidió a la señorita Marple que estuviera presente durante la conversación. Simplemente como observadora civil, dijo. Pero en verdad Ridley ya intuía su utilidad. Ella no interrogaba, escuchaba. Y esa era una habilidad más rara de lo que él admitía. Martín Lennox llegó a la vicaría justo a tiempo. Era delgado, casi demacrado, con una raya afilada en su cabello oscuro y una mirada cansada alrededor de los ojos. El tipo de hombre que siempre parecía debatirse entre sentarse o huir. No ha estado en St. Alelm desde hace algunos años, dijo Ridley sin preámbulos. Me fui cuando murió mi padre, respondió Martín. Tomé una posición en Aberdeen y regresé justo antes de Navidad. ¿Por qué? La mandíbula de Martín trabajó un momento. Necesitaba espacio. El negocio fracasó. Había deudas. Ridley se tocó el mentón. ¿Vio a la señora Billingsley? No. Su respuesta fue demasiado rápida. No tuve tiempo. Claro que la conocía. Cuando se casó con el coronel Derry. Yo todavía era un niño. Ella dejó la mayor parte de su patrimonio a su exprometida, añadió Ridley. Martín parpadeó. El Aine. Eso sí que es nuevo para mí. También mencionó, justo antes de su muerte, haber visto a alguien de su pasado, dijo Ridley. La boca de Martín tembló. Entonces quizás no se refería a mí. La señorita Marple se aclaró la garganta suavemente. ¿Le resulta difícil volver a casa, señor Lennox? Él se volvió hacia ella. Sí, en realidad. Los lugares siguen siendo los mismos, pero las personas no. O tal vez sea al revés. Quizás ambas cosas, dijo ella con suavidad. Aunque me parece que son los recuerdos los que más cambian, silenciosamente, hasta que apenas lo notamos, hasta que alguien nos lo recuerda. Los hombros de Martín se tensaron ligeramente. Ofreció una sonrisa extraña. Solo quería paz, señorita Marple. Eso es todo. Pero la paz, pensó ella, rara vez se encuentra donde la culpa sigue creciendo. Más tarde ese día, Agnes Guises fue citada. Llegó con la flor aún en su delantal, las manos enrojecidas y manchadas de harina. Había dicho poco desde la muerte, pero sus ojos eran observadores. ¿Vio al señor Lennox en Navidad? Preguntó la señorita Marple con dulzura. Agnes frunció el ceño. No, pero me lo crucé en el carril la mañana de Navidad. Saludó con su sombrero, aunque no se detuvo. Parecía no haber dormido. Ridley se animó. ¿Qué hora era? Justo antes de que sonaran las campanas de la iglesia. Llevaba vino mohoso al santuario. ¿Podría haber venido de la dirección de Billingsley Cottage? Preguntó Ridley. Agnes dudó. Podría haberlo hecho. Es difícil decirlo. Mientras tanto, el pueblo se había aferrado a la idea de Martín como el asesino, con un entusiasmo perturbador. En la oficina de correos circulaban susurros como copos de nieve. Un negocio fallido, ya sabes, probablemente desesperado. Siempre estaba rumiando eso. El chico se quedó mirando demasiado tiempo y habló muy poco. Dicen que discutió con su padre sobre dinero, huyó avergonzado. La señorita Marple, deteniéndose a coleccionar sellos, no dijo nada, pero observó el camino. Los rumores se aferraban no a la verdad, sino a la comodidad. Los aldeanos necesitaban un villano que no viviera entre ellos, un repatriado, una disrupción. Martín encajaba perfectamente en ese papel. Bueno, esa noche, la señorita Marple visitó a los Lexons una vez más. El vicario leía en silencio, con las gafas apoyadas en su nariz. Su esposa estaba surciendo un par de calcetines. Me pregunto, dijo la señorita Marple en voz baja, si estamos mirando demasiado de cerca a quien podría obtener algo. La señora Lexon alzó la vista. ¿Te refieres al dinero? Posiblemente. Pero la gente no solo mata por dinero. A veces matan para mantener las cosas en secreto. ¿Chantaje? Preguntó el vicario. ¿O vergüenza? ¿O la historia? Dejó su labor de punto y miró al fuego. Recuerdo un caso de hace años, en Little Paddock, donde un hombre fue envenenado simplemente porque sabía algo incorrecto sobre la persona equivocada. El asesino no intentaba ganar, intentaba borrar.
Ridley, de pie en el pasillo con un cuaderno, se aclaró la garganta. ¿Cree que la señora Billingsley era una amenaza para alguien? Creo que era una mujer que había huido de algo alguna vez, y tal vez lo vio de nuevo, cara a cara. Ridley cerró su cuaderno. Necesitamos saber más sobre su vida antes del coronel, su nombre real, su residencia anterior, cualquier cosa. La señorita Marple asintió. Y tal vez si hay alguien más en el pueblo que la reconoció. Para cuando cayó la noche y el inspector había regresado a sus habitaciones en la posada, Miss Marple bajó sola el camino cerca de Billingsley Cottage. La nieve se había derretido y convertido en aguanieve. Un gato salió disparado a través del seto. Hizo una pausa, dejando que el aire se calmara. La casa seguía a oscuras, con las cortinas corridas, pero algo le llamó la atención debajo del enrejado de rosas, un ligero destello de color asomando desde el hielo. Un trozo de papel azul, doblado, húmedo. Ella se arrodilló lentamente, los dedos desprendiéndolo de la tierra. La tinta se había corrido, pero aún se distinguían algunas palabras visibles. Sé quién eres. Recuerdo lo que sucedió en... El resto se había filtrado en la oscuridad. La señorita Marple volvió a doblar el papel, lo guardó en su abrigo y se dio la vuelta hacia el pueblo. Alguien había estado allí antes que Martin Lennox, y alguien deseaba mucho esa carta, una carta que nunca debía leerse. La carta se secó lentamente sobre el calor de la chimenea de piedra en el salón de la habitación de Miss Marple. Había absorbido lo peor de la humedad, aunque las palabras permanecieron casi todas perdidas, salvo ese escalofriante fragmento. Sé quién eres. Recuerdo que sucedió en... El nombre del lugar se había desvanecido por completo. Una nube de tinta donde un solo detalle debería haberse mantenido claro. Pero había sido suficiente. La señora Billingsley tenía la intención de enfrentarse a alguien. No vagamente, no en la memoria, sino por escrito, lo que significaba que había estado asustada. O peor aún, segura. El inspector Ridley llegó justo después de las 9 de la mañana siguiente, su abrigo húmedo por la aguanieve y su expresión pétrea. Miss Marple le entregó la carta sin decir palabra. Él la leyó 2 veces. Esto no es prueba, dijo finalmente. Pero desde luego no es poca cosa. Tenía la intención de enviarlo, respondió la señorita Marple. No estaba destinado a ocultarse, lo que significa que ella nunca lo publicó, o alguien la detuvo. Ridley echó un vistazo hacia el fuego. Necesitamos saber quién más estaba en este pueblo en la década de 1980. Esa es la década más probable, dada su edad. Se cambió el nombre, añadió la señorita Marple. No existía Hortense Billingsley antes de que el coronel se casara con ella. Lo comprobé en los registros parroquiales. No hay registros de nacimiento ni de matrimonio. Antes de eso, ella era otra persona. Alguien que se esconde tras una apariencia respetable y un segundo matrimonio. Y alguien más lo sabía. En la librería, Alfred Goldbrass se frotó la barbilla cuando le preguntaron sobre el nombre. Hortense Billingsley. No. Pero una vez la vi dudar al firmar la recepción de un paquete. Casi como si hubiera escrito mal la primera letra. Costumbre, tal vez. ¿Qué empezó a escribir?, preguntó Miss Marple. Él frunció el ceño. No podría decirlo. Podría haber sido una L o una P. No indagué. Hablaba francés con bastante fluidez en el té de Navidad, dijo Miss Marple. Más fluidez de la que cabría esperar de una viuda inglesa. Goldbrass sonrió levemente. Más de uno de nosotros tiene un pasado, señorita Marple. Ah, sí, respondió ella con dulzura. Pero no todos hemos tenido que matar para mantenerlo ahí. El avance no provino de la evidencia, sino del bordado. Doris Winch, aún conmocionada pero locuaz, mencionó algo mientras se quejaba de las sábanas. Ella había estado arreglando esa bufanda azul durante días, descosiendo hilos sueltos. Dijo que tenía que ser perfecto. ¿Perfecto para qué?, preguntó la señorita Marple. Doris suspiró. Para usar en el día de Navidad. Dijo que era el único regalo que esperaba, uno que no viniera envuelto en misterios. La señorita Marple hizo una pausa. Esa bufanda. Agnes se la dio. Exacto. La tejió ella misma. Un trabajo precioso. Pero creo que la señora Billingsley quería algo para cubrirse el cuello. Siempre estaba revisándose el cuello en el espejo. Tal vez una cicatriz. Doris parecía insegura.
No es que yo lo haya visto, pero odiaba los cuellos bajos. La señorita Marple regresó a la vicaría y encontró a Agnes en la cocina, con las mangas enrolladas y las manos enharinadas. Agnes, querida, dijo, cuando hiciste la bufanda, ¿notaste algo extraño cuando se la probó? Agnes frunció el ceño. No se la probó delante de mí. Solo la dobló, cortés, pero distante. ¿Y nunca la notaste con moretones o cicatrices antiguas, alguna alrededor del cuello? Agnes hizo una pausa y luego sacudió lentamente la cabeza. No, pero ahora que lo dices, siempre llevaba cuellos altos, incluso en julio. La señorita Marple asintió una vez. La gente se esconde cosas, Agnes, especialmente del tipo que permanece en la piel. Esa tarde, Ridley regresó de Dorchester con un expediente en mano. Tenías razón, dijo. Su verdadero nombre no era Hortense Villinsley. Era Pled Range, nacida en París. Huyó a Inglaterra en 1979 bajo sospecha de fraude. Nunca fue condenada. ¿Algo violento?, preguntó la señorita Marple. Un hombre murió bajo circunstancias sospechosas. Sobredosis. Ella afirmó que él falsificó su firma en escrituras de propiedad. El caso se desmoronó. Parecía un suicidio. Sí, pastillas para dormir y vino. Muy sutil. Miss Marple dio un pequeño suspiro. Las historias tienen una forma de plegarse sobre sí mismas. Ridley se quedó mirando la chimenea. Si alguien en este pueblo la reconociera, puede que hayan intentado usar ese conocimiento. Quizás chantaje, o venganza, o miedo, añadió suavemente la señorita Marple, porque si ella estaba dispuesta a dejar morir a alguien una vez, podría volver a hacerlo. A la mañana siguiente, Elsie Tabert, la hija del panadero, llegó sin aliento a la vicaría. Creo que he recordado algo, dijo, con las mejillas sonrojadas. Tómate tu tiempo, querida, dijo la señorita Marple, guiándola a una silla. Era la víspera de Navidad, a última hora de la tarde. Estaba ayudando a cerrar cuando vi a la señora Villinsley de pie afuera de la farmacia. Se veía enojada, hablando con alguien, una mujer. ¿Sabes quién? Elsie se mordió el labio. Llevaba un abrigo rojo con ribete de piel, como el de la señora Pennywatters. Solo la vi de espaldas. Ridley alzó la vista bruscamente. ¿Estás segura de que era la señora Villinsley? Agitaba los brazos, muy fuera de lo común. Miss Marple se volvió hacia Ridley. No debemos suponer que fue una pelea. Algunos recuerdos llegan con dolor, otros con culpa. Esa noche, la señorita Marple regresó a Villinsley Cottage, ahora fría y silenciosa. El agente de policía en la puerta la dejó entrar con un gesto de asentimiento. Recorrió la habitación lentamente, dejando que sus dedos rozaran las superficies, libros bien ordenados, cajones limpios, pero un marco de fotos en la repisa de la chimenea recién colocado. El patrón de polvo no coincidía. Ella lo levantó. Detrás de la foto del uniforme del coronel Darien había otra hoja de papel, no una carta, sino una fotografía. Una joven señora Villinsley con el brazo alrededor de una mujer de mangas ribeteadas de piel, risas, copas de champán, en relieve y con pergamino en la parte posterior. Pled y Georgina, París, 1976. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. Georgina Pennywater nunca había mencionado Francia. Nunca mencionó conocer a la señora Villinsley antes del coronel. Pero la cámara y el pasado finalmente habían salido del marco. La fotografía estaba entre el inspector Ridley y la señorita Marple en la mesa de estudio de la vicaría, con los bordes desgastados, pero su implicación era innegable. Pled Range, que una vez se pensó una desconocida en St. Oldelm, sonreía radiante incluso al lado de Georgina Pennywater, en una foto tomada décadas atrás, en París. En un año en el que la señora Pennywater afirmaba haber dedicado su tiempo a cuidar a su madre enferma en Sussex. La señorita Marple trazó el contorno del cuello de piel en la imagen con la punta del dedo. La moda traiciona incluso a los secretos mejor guardados, murmuró. El tono de Ridley fue más conciso. Mintió. Miss Marple asintió levemente. O se le olvidó mencionarlo. Pero la gente rara vez olvida París. La señora Pennywater llegó a la vicaría a la mañana siguiente bajo la pretensión de entregar un plato tapado para los Lexon,
estofado de cordero espeso con romero. En cambio, se encontró en el salón con el inspector Ridley junto a la chimenea y la señorita Marple sirviendo el té con cortesía. Hemos hecho un descubrimiento interesante. Ridley comenzó, preparando la fotografía delante de ella. Georgina se puso rígida. Sus ojos cayeron sobre la imagen, se ensancharon ligeramente, luego se estrecharon con la misma rapidez. Bueno, tras una pausa, dijo, ¿no es eso una sorpresa? La conociste en París, afirmó Ridley. Por un breve tiempo. Mi esposo estaba destinado allí, asistía a algunas funciones, y ella, bien, Pete estaba en otro grupo distinto. Nuestros caminos se cruzaron, eso es todo. Miss Marple removió su té con un suave tintineo. Y sin embargo, ninguno de los dos la mencionó nunca, dijo, ni en la reunión navideña, ni en conversación. No le veía la necesidad, respondió la señora Pennywether. Su tono se había enfriado. Éramos conocidos, no confidentes. Entonces, ¿por qué? Preguntó Ridley. ¿Acaso el Citabet te vio discutiendo fuera de la farmacia en Nochebuena? Georgina parpadeó. ¿Discutiendo? Eso es absurdo. Le di una lata de galletas y le deseé unas felices fiestas. ¿Nada de voces altas? Por supuesto que no. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabía ella algo sobre usted, señora Pennywether? Eso provocó una mirada penetrante. ¿Qué demonios podría haber sabido? Apenas habíamos hablado en 20 años. Pero la volviste a ver, presionó Ridley, justo antes de morir. Georgina se puso de pie de repente. No seré interrogada como una criminal. Te traje la cena por amabilidad. Se giró bruscamente, haciendo chasquear los tacones contra las tablas del suelo mientras se marchaba. El plato de estofado de cordero permaneció intacto sobre la mesa. El pueblo, mientras tanto, comenzaba a fracturarse bajo el peso de la especulación. En la tienda de comestibles, una frialdad silenciosa pasó entre Georgina Pennywether y Agnes Wyses. Afuera de la oficina de correos, el tono de Galbraith con la señora Lexon fue notablemente más corto de lo habitual. La gente comenzaba a replegarse a sus círculos sociales, a sus rincones, como si la culpa fuera contagiosa. Incluso los bancos de la iglesia, normalmente llenos para el último servicio del año, parecían mantener una distancia antinatural entre los cuerpos. La señorita Marple observó todo esto con una tristeza silenciosa. La tragedia, como ella sabía desde hacía tiempo, no simplemente dividía un pueblo, lo revelaba, mostrando donde siempre habían existido las divisiones. Más tarde esa noche, la señorita Marple tomó un paseo lento junto al cementerio. Allí, cerca del muro bajo de piedra, se encontró con Alfred Galbraith de pie bajo un acebo helado, fumando una pipa que rara vez sacaba en público. Señorita Marple, dijo con una leve sonrisa y un asentimiento de cabeza. Siempre encuentro el cementerio tranquilo después de la tormenta. No te equivocas, respondió ella. ¿Sabes algo del pasado de Plett? Lo sospechaba, admitió él. Su acento se le escapaba ahora y entonces, y su caligrafía, esos bucles continentales en sus IG. Pero sospechar no es lo mismo que saber. La señorita Marple esperó. Galbraith exhaló. La representé una vez, discretamente, cuando alguien del pueblo la acusó de engañar al coronel. Quería impugnar el testamento. Hace años de eso. ¿Quién? No estoy autorizado a decirlo. La voz de la señorita Marple permaneció suave. Alfred, una mujer ha muerto. Suspiró. Muy bien. Era la señora Pennywether. Dijo que Plett ocultaba algo y que era injusto que los bienes del coronel fueran a parar a alguien bajo falsos pretextos. ¿Tenía pruebas? Ninguna. Y sin ellas, la reclamación se habría derrumbado. Le aconsejé que lo dejara. Y lo hizo. Dijo que lo haría. Miss Marple se dio la vuelta para irse. Algunas deudas, dijo por encima del hombro, nunca son realmente saldadas, Alfred. Esa noche, la señorita Marple puso en orden sus notas en silencio. La bufanda, la carta, el té intacto, el nombre desaparecido en la última línea de la carta. Pero un detalle le picaba. Un comentario de Agnes, despreocupado y casi imperceptible. Dobló la bufanda cortésmente. No se la probó. La mayoría de la gente, cuando recibe algo hecho a mano como regalo, se lo pone aunque sea brevemente. Hacer lo contrario resultaba incómodo, incluso de mala educación.
Y sin embargo, Pete, la señora Billingsley, no lo había hecho. Había aceptado la bufanda, pero no confiaba en ella. No confiaba en la persona que la había entregado. No, Agnes Guises había regalado la bufanda, pero a la señorita Marple se le cortó la respiración. No había sido Agnes quien la dio. Había sido reemplazada por una casi idéntica. Alguien le había dado a Pete una bufanda que temía, y aún así, la usó. A la mañana siguiente visitó la cabaña de nuevo. La bufanda seguía donde había caído, todavía atada bajo la cuidadosa vigilancia de la gente en la habitación. Miss Marple la examinó más de cerca. La lana era fina, pero no del mismo calibre que Agnes usaba en sus tejidos habituales. Los extremos eran ligeramente diferentes, más ajustados, casi perfectos, como si fueran de máquina. No era la bufanda de Agnes. La bufanda había sido cambiada. Y el nudo, apretado, restrictivo, no se había hecho con prisa. Había sido atado por alguien que sabía exactamente cómo cortar el aire sin dejar un moretón. El asesino no había llegado con una taza de té. Había llegado disfrazado, como un regalo. La nieve había regresado, no pesada, solo un tenue susurro que se asentaba sobre tejados y setos, transformando el pueblo en algo engañosamente pacífico. Dentro de la vicaría, el inspector Ridley caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, mientras la señorita Marple permanecía completamente quieta, con las manos entrelazadas en su regazo. Ella no se bebió el té, dijo por fin, con voz serena. Ridley se giró. Ya lo hemos hablado. Sí, pero la bandeja estaba hecha, o alguien la había dejado todo ordenado cuidadosamente. El azucarero faltaba, y la bufanda no era de Agnes. Ridley frunció el ceño. ¿Estás segura? Absolutamente. Conozco el trabajo de costura de Agnes Guises desde 1948. Esa bufanda era una imitación ingeniosa, pero no suya. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño manojo, 2 muestras de hilo, la izquierda de los guantes de Agnes, la derecha del dobladillo de la bufanda encontrada alrededor del cuello de la señora Billingsley. Ridley comparó ambas. La diferencia era sutil, pero estaba allí. El hilo de la bufanda era más apretado, más brillante, ligeramente sintético. Así que se cambió la bufanda. Sí, lo que significa que alguien tuvo acceso al regalo original. Alguien que lo vio antes de que fuera desenvuelto. Ridley frunció el ceño. Eso lo reduce a aquellos en la vicaría la mañana de Navidad. Exacto. Y probablemente alguien con motivos para creer que la señora Billingsley lo usaría esa misma tarde. Los ojos de la señorita Marple se posaron en el fuego. El asesinato no fue un acto de pasión, inspector. Fue planeado, cosido, podría decirse, con gran cuidado. El primer gran avance llegó poco después, de una fuente inesperada. Timothy Cooper, el sobrino de la señora Lexon, fue encontrado jugando con su tren de madera en el pasillo, murmurando. 3 bufandas. 3 bufandas, querido, preguntó la señorita Marple, agachándose junto a él. Mamá me preparó 2, pero me puse una de las de la abuela cuando la mía se mojó. ¿La abuela? Se refería a la señora Lexon, aunque no era su abuela biológica. ¿Cuándo fue eso? La mañana de Navidad. Derramé mi chocolate caliente. Agnes me dio una bufanda azul. La llevé a secar. ¿Una bufanda azul? Él asintió solemnemente. Tenía pequeños pinchazos en el borde, como escamas de pescado. No esperó a terminar su té. En menos de una hora ya estaba en la lavandería de la vicaría. Agnes se sorprendió, pero no se ofendió. Claro que me acuerdo de la bufanda, dijo. La sequé sobre el radiador, la doblé con las otras. Pensé que la había puesto en el paquete de la señora Billingsley. ¿Y no lo hiciste? Bueno, Agnes dudó. Dejé los paquetes en el salón mientras iba a buscar cintas. Cuando regresé, la señora Pennywater estaba organizando el servicio de té. Dijo que había movido algunas cosas para hacer espacio. El silencio de la señorita Marple era revelador. Agnes levantó la vista. ¿Crees que ella? Creo que hizo muchas cosas, Agnes, respondió. Pero también creo que deberíamos confirmarlas. Esa tarde, la señorita Marple y Ridley realizaron una visita no anunciada a la cabaña de Georgina Pennywater. Respondió en bata, con un leve rubor en las mejillas al verlos. Inspector,
Señorita Marple, esto no es justo, ni oportuno. Ningún momento lo es, respondió Ridley. Entraron sin ser invitados, pero impávidos. La sala de estar olía ligeramente a talco y lavanda seca. Ridley habló primero. Hemos confirmado que la bufanda entregada a la señora Villinsley no fue el regalo original preparado por Agnes Wyses. Georgina se cruzó de brazos, incómoda. Tenemos motivos para creer que usted realizó ese intercambio. Los labios de Georgina se curvaron levemente. Necesitan algo más que suposiciones. La voz de la señorita Marple era suave. ¿Por qué regresó al salón después de que todos los demás se hubieran ido a la cocina? Señora Pennywater. La máscara de la mujer mayor parpadeó por un instante. En ese momento había olvidado mi broche. No, dijo la señorita Marple. Regresó para quitar la bufanda original y reemplazarla con una diseñada para otro propósito. Usted la ató a un niño pequeño esa misma mañana, probando lo ajustado que podía quedar, como se plegaría contra la piel. Absurdo. Y sabía que Pled la usaría, continuó la señorita Marple, con voz tranquila pero implacable. Sabía que temía ser descubierta, que tenía miedo. No le ofreció la bufanda por calor, sino como una trampa. No tengo ni idea de lo que insinúa. Georgina, ¿me entiende? Ridley sacó la fotografía. Conocemos París, conocemos al hombre que murió, y sabemos que la señora Villinsley, o Pled Range, planeaba revelar su papel en aquel escándalo. El silencio que siguió fue profundo y afilado. Georgina encogió los hombros. Escribió la carta, dijo ella, no yo. Sí, lo hizo, confirmó la señorita Marple. Pero ella nunca lo envió. No quise matar. Ella, susurró Georgina. Yo solo quería asustarla, para recordarle que el silencio podría ser mutuo. ¿Cambiaste la bufanda por una que tú? Preparado, dijo Ridley. También lo empató estrecho. Se sentó con ella el tiempo justo. La ayudé a sentarse en su silla, admitió Georgina. Dijo que se sintió mareada. Le dije que descansara. Sabía que no lo haría. Gritar. Ella nunca gritaba. No en París. Jamás. La voz de Ridley era firme. ¿Tendrás que venir conmigo, mamá? Ella no discutió. Solo, mientras permanecía de pie, miró una vez a la señorita Marple. No era buena persona. ¿Sabes? Señorita Marple sostuvo su mirada. Pocos de nosotros lo somos, pero menos aún lucen el asesinato como un broche sujeto cuidadosamente bajo una bufanda. Esa noche, el pueblo se asentó bajo el silencio de la nieve una vez más. La noticia se extendió lentamente. Como siempre, Georgina Pennywater había sido llevada a custodia. Tranquilamente, sin escenas, sin dramatismo, tal como ella lo habría hecho, privilegiada. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego. La foto de Pled y Georgina descansando al lado de la mesa. Dos mujeres unidas por el pasado, una desesperada por olvidar, el otro dispuesto a perdonar hasta que el silencio se volvió demasiado costoso. Algunos regalos vienen envueltos con cinta, otros vienen acompañados de consecuencias. Aunque Georgina Pennywater había sido detenida, la situación seguía siendo inestable. Miss Marple podía sentirlo, no en la evidencia, que era bastante clara, sino en las brechas, los suaves silencios entre lo que se decía y lo que no lo era. Georgina había confesado haber cambiado la bufanda. Admitió haber intimidado. Pero ella no había confesado el asesinato. No completamente. Su formulación había sido cuidadosa. Su tono era deliberado. No había habido ninguna admisión de intención. Y algo más. Algo tenue pero persistente. Irritaba a la señorita Marple en sus reflexiones. El té intacto de Pled. En la vicaría, los Lexon habían reanudado sus ritmos habituales, aunque un persistente silencio sepulcral reinaba en la casa. La señora Lexon, doblando servilletas para el nuevo almuerzo de Año Nuevo, le provocó un desmayo a la señorita Marple. Sonrió, dijo. ¡Qué lástima! Nunca me gustó mucho Georgina, pero nunca pensé que ella fuera capaz. La mayoría de nosotros no lo somos hasta que llega el momento adecuado o se produce una circunstancia adversa, dijo suavemente la señorita Marple. La señora Lexon vaciló. ¿No lo eres? ¿Convencida? Creo que se refería a daño, respondió la señorita Marple. Pero intención y resultado no siempre comparten el mismo camino.
Se puso de pie, guardando su labor de punto en su cesta. Me gustaría hablar con Timothy. Si no le importa. ¿Timothy? Sí. Él vio más que nosotros nos dimos cuenta. Y los niños, cuando no son incitados a recordar directamente, a menudo perciben lo que los adultos pasan por alto. Encontró al niño en el jardín, construyendo muros de nieve irregulares alrededor de su juego de trenes. Timothy, querido, dijo la señorita Marple mientras se arrodillaba a su lado. ¿Te acuerdas cuando llevabas la bufanda azul? Asintió con la cabeza, sin levantar la vista. Lo has dicho. Era puntiagudo. ¿Dónde exactamente bordeaba? Señaló la nuca. ¿Lo hiciste? ¿Sientes calor? No, murmuró. Estaba apretado. No me gustó. Asintió. ¿Y quién te ayudó a tomarlo? No lo sé. Alguien en rojo. Como un jersey. No una bata. Un jersey rojo, brillante. Gracias, Timothy. El abrigo de piel de Georgina. No sus guantes crema. En la panadería, Elsie Tapert estaba limpiando las bandejas cuando la señorita Marple entró. Sus botas estaban ligeramente polvorientas con escarcha. Querida Elsie, ¿recuerdas quién llevaba un jersey rojo? Solo puedo pensar en el señor Galbraith. Llevaba un jersey de lana brillante. Dijo que era un regalo de un primo en Edimburgo. Parecía quedarle terriblemente mal. Ayudó con los regalos, ayudó a apilarlos, los puso debajo del árbol. Dijo que no quería estar ocioso. El juicio de Alfred Goldbra continuó rápidamente una vez que llegó la primavera. La súplica ingresó sin oposición. La evidencia, la confesión, la bufanda, la carta. Cada paso condujo a la misma conclusión. Fue condenado no solo por el crimen en sí mismo, sino por el silencioso abuso de confianza a lo largo de los años, la erosión de la verdad por un hombre que lo había envuelto en modales y consejo. Los periódicos publicaron la noticia brevemente. Algunas columnas londinenses se interesaron, pero, en su mayoría, era otra mancha de tinta en un largo historial de traiciones demasiado pulcramente excusado. Solo la señorita Marple leía todos los artículos 2 veces, no para revivirlo, sino para estar segura de que la historia había terminado. El día en que el vicario reemplazó a Lenton Corona de Lirios para Pascua, la señorita Marple visitó el cementerio. No fue a la Piedra del Coronel, aunque aún conservaba el nombre de Villinsley en serif cuidadosa. En cambio, caminó hacia un lugar recién colocado, marcador junto a la línea de árboles, sin fechas, sin título, solo PL. Ya no tengo miedo de ser, lo sabía. Se sentó en el banco cercano. Su chal le cubría bien los hombros. Agnes Guises se unió a ella poco después, llevando un paquete envuelto. Pensé, traería un bizcocho de limón, dijo Agnes en voz baja. Parecía correcto. Ella lo habría hecho. Sonrió la señorita Marple. Me gustó eso. Todavía pienso en ello. Bufanda, susurró Agnes. Si me hubiera envuelto yo misma, si no hubiera dejado el dibujo en la habitación. Usted dio con amabilidad, dijo la señorita Marple. Alguien más dio con cálculo. El fallo no está en la generosidad, sino en cómo otros la tergiversan. Agnes asintió, pero parecía poco convencida. La señorita Marple se inclinó y tomó su mano suavemente. No podemos ser responsables de las sombras que otros lanzan, Agnes, solo de la luz que intentamos traer. Se sentaron en silencio durante un rato, escuchando el canto de un pájaro a lo lejos y el suave crujido de la hierba nueva bajo los pasos, marcando el cambio de estación. Más tarde esa semana, mientras ordenaba los viejos cartas y boletines parroquiales, la señorita Marple encontró un último sobre escondido en el fondo de un cajón. No tenía matasellos. Dentro había una nota en un idioma desconocido. Escritura a mano. Viste lo que nadie más sí. Gracias por verlo. No solo el escándalo, sino el alma. Algunos de nosotros te debíamos más de lo que jamás le dijimos. Tú le devolviste su nombre. No había nada firmado. Solo un no me olvides prensado entre los pliegues del papel. La señorita Marple dobló la carta y la colocó con las otras, no entre sus notas de casos, sino en su caja de recuerdos, reservada no para crimen, sino por gracia, para esos raros momentos en que la verdad no solo gana, sino se cura. El último día de abril, el pueblo se reunió en el césped para la celebración anual, alimentada por el manantial. Había cintas en los puestos, niños con las mejillas pintadas, y el aroma de los pasteles de miel flotaba en el aire.
Miss Marple caminaba lentamente entre la multitud, asintiendo a los conocidos rostros, incluso Georgina Pennyweather, ahora sentada a la mesa de intercambio de semillas, ofreció una sonrisa discreta. No era una disculpa, no redención, pero algo más suave, reconocimiento, y tal vez, con el tiempo, el comienzo de la paz. Al final del día, la señorita Marple regresó a casa y colocó su andador. Dejó los zapatos junto a la puerta y abrió la ventana hasta el anochecer. El aroma de la tierra fresca y las primeras rosas entró flotando. Ella retomó su labor de punto una vez más, aunque solo unas pocas filas debían hacerse antes de dormir. Mientras trabajaba, murmuraba suavemente para sí misma. Pasó otro invierno, y la verdad, como la primavera, regresó en el tiempo. Y con eso, dejó que las agujas hicieran clic suavemente en él.